En los bosques habitan personajes dotados de magia, sutiles, de los cuales el hombre casi no ha escuchado hablar más que al calor de las fogatas, y de preferencia no lejos del calor del hogar. Pues ellos son tan alegres como sedientos de sangre, tan benévolos como malintencionados. Su naturaleza escapa a nuestro entendimiento, en pocas palabras. Entre todas las hadas, ninfas y espíritus, destacaba Ususur, un joven mágico, dotado de grandes poderes. Pero no tenía más negocio, más que asustar a los transeúntes, vagar, jugar en las praderas. Se decía en el pueblo que varias personas se habían perdido cerca del río, y era a Ususur a quien atribuían tales desapariciones. Era mejor perderlo que encontrarlo, aunque su apariencia resultara encantadora. Una noche, Ususur salía de alguno de sus escondrijos. Estaba en espera de alguna nueva ocurrencia o de algún caminante para divertirse a sus costas. Pero lo que descubrió lo dejó sin palabras. Era una bella muchacha que lavaba la ropa a orillas del río. Cabe recalcar que en aquella época no se recomendaba realizar tal actividad durante la tarde o durante la noche. Pero la moza realmente necesitaba el dinero que iban a pagarle por ese servicio. El trabajo se le había acumulado. Ususur se acercó a ella y le preguntó con avidez: «Niña bonita, ¿qué haces lavando la ropa a esta hora? ¿No sabes que las mojinas se pasean de noche por el bosque?» La joven sintió desconfianza al ver a aquel guapo muchacho. No adivinó que no se trataba de un ser humano, pero tal vez su extraña forma de vestir o sus ojos, que parecían un par de brasas color verdes, la hicieron desconfiar. «Necesito el dinero y debo acabar pronto. Si no, ¿con qué voy a llevar comida a mis padres?», dijo la muchacha. Pero la verdad era que estaba nerviosa por la sola mención de las mojinas, pues eran bien conocidas en aquella región y en aquella época, y la visión de una de estas almas descarnadas podía enloquecer la mente. «No te preocupes, yo te ayudaré», dijo Ususur, y al momento, sin esperar respuesta y con entusiasmo, tomó una por una las prendas de vestir y empezó a lavarlas en el río. Sin embargo, Ususur era un espíritu de los bosques, no del hogar. No sabía lavar y, por consecuencia, dejó toda la ropa enlodada y en algunas ocasiones incluso rasgó la tela. La muchacha se sintió enojada por la ineptitud de aquel solícito ayudante, pero trató de valorar su buena intención. No manifestó su enojo y a la primera oportunidad recogió la ropa y regresó corriendo al pueblo. Decía para sí misma: «Ay, podré lavar la ropa con agua del río. Si me esmero, alcanzaré incluso a surcir y puedo entregar este pedido mañana en la mañana». Ususur, mientras tanto, pasó la noche tendido sobre la hierba, bajo la luz de las estrellas. Estaba embriagado por el recuerdo de la doncella. Ninguna ninfa o hada habían causado nunca en él la misma impresión que aquella doncella mortal. A partir de ese día, Ususur se dedicó a buscar a la muchacha, y siempre que la encontraba a la orilla del agua desarrollando su oficio, corría hacia ella. Procuraba llevarle regalos como delicadas flores, las bayas más dulces del bosque. Le hablaba de magia, de los tesoros escondidos en las grutas. Revolvía su cabello sin permiso. Se sentaba junto a ella, pero la joven nunca se sintió atraída por Ususur.
La doncella optó por lavar la ropa a partir de entonces exclusivamente con agua del río y siempre a plena luz del día. De esta manera iba a eliminar toda posibilidad de encontrarse con su pretendiente. Al principio, Ususur la buscó con ahínco, igual que siempre llevando sus sencillos regalos. Pero cuando pasaron varios días sin que lograra volver a verla, empezó a languidecer de tristeza en el bosque. Ya nada le gustaba, ni siquiera asustar a los demás. Una noche, una orquesta pueblerina empezó a tocar con mucha alegría. El sonido llegó hasta las orillas del río. Y el corazón de Ususur volvió a sonreír con entusiasmo. ¿Sería posible volver a ver a la doncella amada? Llegó hasta las orillas del pueblo y luego, faltando a todo principio que los seres mágicos deben seguir, se metió en el pueblo. Escondiéndose entre las sombras, llegó hasta la plaza. Ahí pudo ver a todos los jóvenes y a las doncellas del pueblo que vestían sus mejores galas. Varios de los muchachos querían bailar con la doncella amada de Ususur, y ella parecía evaluarlos, saber a cuál podía dar una oportunidad. En aquel momento, Ususur se sintió morir de rabia y de celos. Una voz le habló. Una voz casi silenciosa, sabia, tranquila, siseante. Era una serpiente enredada en una rama de los árboles. Olvídala, joven espíritu. Tú y ella pertenecen a mundos completamente diferentes. Eso jamás, le dijo Ususur. ¿Acaso dejarías tú los bosques para vivir como un hombre de bien en el pueblo? ¿O dejaría a ella, su aldea y a sus padres, para irse contigo a vivir la vida mágica y azarosa de los bosques? Ususur no respondió. ¿Lo ves? Ella se casará con un joven mortal. Esta misma noche, su destino a manifestarse. Con él va a criar a sus niños y vivirá toda su vida. En cambio tú, un elemental, seguirás siendo lo que eres. Ususur regresó al bosque, pero lejos de prestar atención a los sabios consejos de la serpiente, el corazón se le volvió amargo. Lastimaba a los animales del bosque, quemaba los árboles, pudría los frutos silvestres y todo sin el menor remordimiento. Se había vuelto una criatura verdaderamente peligrosa y mala. La gente que vivía en las orillas del pueblo aseguró haber visto a la doncella negra. Era la aparición de una joven mujer ataviada con oscuros ropajes, que era la premonición de algo terrible que estaba a punto de suceder. Por otro lado, los guardabosques, los leñadores, aseguraron haber escuchado al Drefcola gritando en el bosque. Algo muy malo estaba a punto de suceder y no había manera de saber a quién. Una noche, la joven lavandera fue a visitar a otra mujer a fin de entregarle su ropa limpia. La casa estaba lejos del río, por lo que ella creyó que estaba segura. Además, la alegría nublaba cualquier presagio de desgracia o de tristeza, pues su boda estaba próxima y se hallaba preparando su vestido de novia. La joven de pronto sintió como alguien delgado y muy fuerte la tomaba por el corpiño de su vestido y por su largo cabello. Era Ususur, pero qué poco se parecía a aquel joven solícito que la cortejaba en las orillas del río. Estaba loco de ira y de celos. Se la llevó arrastrando hasta el río.
Ahí la sumergió hasta verla ahogada. En aquel momento, una ráfaga helada se coló entre los árboles del bosque, a pesar de que era una noche estival. Era como si toda la tierra se hubiera sentido indignada ante el despiadado crimen. Ususur sintió como varios pares de manos escuálidas y pálidas lo tomaban por las muñecas y por los tobillos. Lo sujetaron con gran fuerza y le colocaron grilletes de metal. Lo encadenaron al fondo del río y ahí lo dejaron. Eran las rusalcas. Son ninfas, pero también son los espectros de las mujeres que han muerto con violencia. Todavía hoy, en las noches de tormenta, se dice que uno puede toparse con Ususur en las orillas del río. Se le ve encadenado y herido, pues jamás ha de terminar de pagar la culpa por el crimen que cometió. Ususur, cuento tradicional de Bosnia y Herzegovina. Muchísimas gracias.